estamos en nuestro valle y como ahí hablamos no solamente de educación, de cultura, de salud, de turismo y también de historias de vida. Acá en la ciudad de Villa Dolores vamos a hablar de medicina, pero de medicina tradicional china, algo distinto, complementario. Estamos con Pablo Ledesma, que es terapeuta y nos va a contar un poquito de qué se trata. Pablo, bueno, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio. Contanos, ¿terapeuta en qué, Pablo? Sí, la medicina, se dice medicina tradicional china. Sí. ¿Esto por qué? Porque en China se enseñan las dos medicinas a la vez. Se enseña la medicina alópata, que es la que nosotros conocemos, y la medicina tradicional de ellos, Sí. que se fueron pasando de ancestros en general, digamos, de lo que era antiguamente de maestro a discípulo o de padres a hijos, se fue pasando. ¿Era un legado? ¿Podríamos decir que es como un legado, una herencia que va pasando de generación en generación? Sí. Yo tuve la suerte que mi maestro es la novena generación de médicos de familia que se fueron pasando de generación en generación. Y el hijo de él es la décima generación. Y bueno, yo fui su discípulo, sigo siendo obviamente, pero digamos me tomó él como su discípulo y me enseñó y tuve la posibilidad de ir a China con él. Ujú. Te fuiste a China. Sí, ¿Hace cuánto? 2011. 2011. Sí. Una experiencia única, ¿no? ¿Un antes y un después para vos? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque estuve en la Universidad de Medicina, en la cátedra de acupuntura, y generalmente no aceptan que ingresen extranjeros. Mirá. Pero como mi maestro es muy reconocido y era un amigo de él justamente, me dejaron estar ahí atendiendo también a pacientes. Qué lindo. Sí, Que muy no lindo. solamente la experiencia, sino también la posibilidad, porque no es para todos y que se haya brindado y que la hayas tomado y que hayas sacado, por supuesto, esta posibilidad de brindar este servicio a la comunidad, Sí. es muy importante. Pablo, ¿cómo es que llegás a esto? ¿Cómo llegás a ser terapeuta, aplicar a acupuntura, entre otras cosas? ¿Quién te lleva? ¿Cómo te encuentra? Es media larga la ¿Es historia, pero larga? bueno. En sí, yo de chico siempre practiqué artes marciales. En esa época, bueno, estaba muy de moda el taekwondo y Sí. hacía taekwondo, que es coreano, Mm. ¿sí? Y justamente había un torneo y los coreanos que habían venido a entrenar y demás, era la primera vez que lo hacían. Y bueno, yo me empecé a entrenar y me desgarré el aductor, ¿sí? No me podía sentar, no me podía mover. Y bueno, que era, en ese momento se decía sabón a los profesores, Sí, me decía, no, anda a ver a este hombre, este coreano. Y bueno, yo lo fui a ver, no sabía qué me claro. iba a hacer ni nada. Y este hombre me hizo acupuntura en ese momento. Yo tenía 13 años. Me había hecho acupuntura y yo cuando salí no me podía creer que no me dolía. Sí, porque cuando entré me Sí, dolía todo, no me todo. podía ni tocar y cuando Claro. salí no me dolía. La lesión la seguía ¿Qué me teniendo. inyectó, dijiste? ¿O qué me... No, no sé, para mí fue como magia que Qué me hizo, bárbaro, ¿no? ¿sí? Y bueno, desde ahí me agarró una intriga en general ya de lo que es toda la cultura oriental y en este caso china, ¿sí? Hasta que, bueno, en un momento mi hermana me regaló un libro que era de acupuntura pero en las manos, Mm. era un libro coreano. Y bueno, cada vez me intrigaba más y cada vez me intrigaba más. Entonces empecé a investigar, en esa época no había internet como hay ahora, Claro. empecé a investigar un poquito y fui a un monasterio budista chino en Buenos Aires que enseñaban clases de tuiná, hacían masaje y alguna otra técnica, ¿no? Entonces, preguntándole a este hombre, le digo, ¿dónde puedo aprender acupuntura? Le decía, ¿no? Entonces me decía, mira, si vas a aprender algo chino, tenés que aprenderlo con un chino, me decía. Claro. Y digo, bueno, Anda a la base, claro. ¿tenés alguno? Me dice, mira, yo fui a hacer un curso a un chino tal y tal y tal. Y me anotó en una tarjeta, ¿sí? Los datos de la dirección y el teléfono de ese lugar. Para todo esto pasó un tiempo, ponerle un año después de esto. Eh, es muy extraño lo que te voy a Sí, contar, a pero ver. empecé a tener sueños recurrentes, de ¡Apa! que como que
iba caminando con mi familia y iba caminando por la calle Corrientes allá de Buenos Aires, para el que no conoce, ¿Sí? es una calle muy principal, ¿no? Y en una calle lateral había una casa que enseñaban Kung Fu y demás, y es como que ahí encontraba un lugar para aprender. Y bueno, me pasaba que seguía soñando lo mismo y me seguía recordando eso, ¿no? Estuve como un mes soñando lo mismo. Entonces digo, debe haber alguna casa. Yo en ese momento trabajaba en Telefónica y tenía acceso a internet, pero era muy poco lo que Claro. podían publicar y Sí, demás. sí. Entonces investigué todos los que había de enseñanza y ninguno era por calle Corrientes ni nada. ¿Viste? Yo digo, qué raro. No encontraba nada, no encontraba nada. Yo cumplo años en noviembre, me regalan una billetera, la cambio y me encuentro la tarjeta. ¿Sí? Que me había dado con la dirección esa que me decía Sí. en tal lado, en tal lado. Entonces llamo y pregunto, ¿sí? A ese lugar. Eh, bueno, la cuestión es de que esta persona que me atiende me dice, sí, vamos a empezar los cursos en marzo de la carrera de medicina. Yo digo, bueno, buenísimo, voy a ir a anotarme, Sí. Cuando voy, era el lugar, ¿viste? Que había soñado. Yo digo, Pará, vos me estás diciendo que lo que soñaste, después eso se hace realidad, se me hizo realidad. se te hizo realidad y se te representa la situación y esto te emociona y esto es importante porque tiene que ver con las señales que a veces no captamos, ¿no? Sí. Y entonces, Pablo, Y bueno, y ahí me anoté en el curso que empecé. Y bueno, yo empecé en marzo a hacer, porque la carrera de medicina tiene una base, es como piramidal, ¿no? Y en la base uno tiene que aprender todo lo que es cultura, lo que es idioma, el masaje en claro, sí. lo Antes, básico, ¿no? sí, Sería, sí, o sea que lo último que se ve es acupuntura, ¿sí? claro. El último año. Entonces, en el masaje, yo cuando estaba aprendiendo masaje, no sé, algo habrá notado, y me llama el maestro y me dice que quiere que yo dé la clase. Que vos dieras la Y yo, clase, vos decías, ¿de cómo yo? Pero a ver, claro. recién empiezo, ¿no? Claro, yo recién empezaba, veía mi entusiasmo y demás, Sí. ¿no? Pero eh, yo nunca había hecho ¿Y qué nada. hiciste? No sé, a mí me daba la sensación de que era, a ver, como que era algo más ¿Místico? ameno, no, ¿Ameno? más ameno a mí, como que a mí no me era difícil aprenderlo. Bien. Eh, Te o sentías en tu sea, zona. sí, no sé, es como que lo enseñaba y yo enseguida ya lo entendía Lo captabas. y hacía lo que tenía que hacer. ¿Sí? Bueno, la cuestión es de que a medida de que empecé a tomar clases, porque algunas clases las daba él, porque todavía no tenía profesores Mm. preparados, bueno, la cuestión es que a medida que iba pasando y que iba aprendiendo, me decía, bueno, ahora esto también lo adopto, ahora esto también lo Ay, adopto. no te puedo creer. Y tenía que preparar todo, o sea, aparte de aprenderlo, tenía que preparar el material y demás que le iba a dar a los chicos, ¿no? Porque por ahí no es lo mismo de cómo lo daba él. ¿Sí? Entonces, y así fue como me empecé a quedar y cada vez más y estuve 20 años con él. Pablo, ¿y después de ese sueño hubo otros? ¿O una vez que ya diste con el lugar, era a ver qué más tengo que hacer para que te encuentres donde tenés que estar? Sí, el venir acá. ¿El venir acá también? Sí. A ver. Y no, también empecé, a ver, yo trabajaba para Telefónica, estuve 14 años trabajando en la empresa. Tenía un cargo importante, estaba muy bien pago y Sí, estaba muy, digamos, muy cómodo, porque sí. ganaba muy buena plata, Era tu zona de etcétera. confort. Sí, es como que estaba en lo que socialmente estaba bien hecho. Sí. Y Lo lo que yo, correcto, ¿no? Lo lo correcto. correcto, y lo que yo estaba haciendo era, para mí, era visto como un hobby, no era visto como una profesión. No sé si se Sí, se entiende. entiende perfecto. Porque nadie me lo tomaba en serio lo que yo estaba aprendiendo. Hasta que realmente ¿Te mi han criticado familia... mucho con eso? ¿eh? ¿Te han criticado? ¿Te han dicho, ¿para qué? ¿Estás Y seguro? bueno, uno de los factores de mi separación con mi anterior pareja Tuvo fue que ese. tuvo que ver con Tuvo eso. que ver con eso. Mira, Porque ella no confiaba, no creía y no. nada.
Y a medida de que cada vez me iba metiendo más y cada vez más tiempo me exigía el estar ahí en el instituto con mi maestro y demás, cada vez me separaba más. Claro, te abrías más, Sí, te alejabas sí, más. sí, sí. ¿Y llegas acá cómo? Y llego acá en sueños. En sueños. Otra vez, Es empiezo a impresionante. soñar, otra vez de que estoy en un lugar con sierras y Sí, demás, y tranquilo, me vienen a visitar. Y yo digo, ¿dónde será ese lugar? ¿No? Porque yo jamás había venido para este lado. mira, Siempre fui para el lado de Cosquín, que claro, tenía familiares. del otro lado de las sierras. Del otro lado, pero de este lado nunca había venido. Bueno, la cuestión es de que me pongo de nuevo, me emparejan con una ex alumna mía de allá. Sí, eh, y empieza un conflicto porque mi maestro también tiene como tabú, como que los maestros no pueden estar claro. con No puede haber otro vínculo que, claro. no. Es como de padres a hijos para Totalmente, ellos, sí. ¿sí? Entonces empiezo a tener fricciones con él, ¿sí? Porque no le gusta, más allá de que ella ya no era más alumna mía, Sí, ¿sí? sí. Entonces, bueno, Era como un en un tema de momento tradiciones, ¿no? Que ellos estuve tienen. como un año y pico así de fricción con él. Y bueno, yo empecé a soñar esto, de que tenía que vivir en un lugar así. Y bueno, mi señora, que es mi señora actualmente, me dice, y bueno, ¿por qué no nos vamos ahora? ¿No? Y dijimos, bueno. Porque yo pensaba, digo, bueno, voy a venir cuando me jubile. Decía, Claro. que Lo que la gente generalmente dice, es bueno, lo que trabajo y después común me que voy dice. a Y dice, ¿por disfrutar. qué no disfrutarlo ahora y ir ahora? ¿Sí? Bueno, dije, hagamos eso. Así fue cuando nos decimos de esto, avisé a mi maestro, le Sí, digo, en un año más o menos me estoy yendo. sí, Entonces, si quería que prepare sí, a alguien, etcétera, claro. ¿no? Bueno, la cuestión es de que se dio todo, nos vinimos para acá, que acá lo conocimos, tomamos unas vacaciones juntos y nos vinimos a ver, a conocer. Vinimos en invierno también porque dijimos, si ¿A qué vamos a lugar vivir fueron precisamente? en Loma Bula. Loma Bola, lindo lugar. Sí, y bueno, y a partir de ahí buscamos un lugar para alquilar, nos vinimos, yo no sabía cómo iba a tomar la gente este tipo de medicina, sí, la verdad que para mí era algo novedoso, ni idea. Pero bueno, es como que en estos lugares estuve mucho a prueba de mi conocimiento. Bueno, a esto que vos decís, ¿no? Porque estamos hablando de tu historia de vida, que es algo Sí, importante, cómo llegás, a dónde llegás, sí, el para qué, tu misión, el entenderte vos, qué querés y priorizarte y que tu pareja, tu familia te acompañe en ese sentido, que es muy importante hoy en día sí, tener el acompañamiento, porque si no, ya lo viviste, es más difícil. Pero vos tenías una convicción, vos tenías bien claro qué querías sí. y quizás iba a costar un poco más o un poco menos, pero hoy te encuentra en el lugar, ¿sí? Y la gente, ¿cómo te recibió al principio? Fue muy extraño. La verdad que para mí fue extrañísimo ¿Por qué? porque empecé a atender bebés, que yo allá nunca había atendido bebés. Bebés. Sí, a bebés, sí, con problemas respiratorios y demás. En un momento ahí me empecé a dar cuenta de la flaqueza que había en la cuestión médica acá, Sí, ¿no? Entonces, mucha gente que me empezó empezó a conocer y se pasó el contacto, me llamaban para que los vaya a ver. Y bueno, a mí me empezó a suceder de que la gente por ahí no tenía plata, me pagaba con gallina, con sí, huevo, con lo que tenían. sí. Y yo me iba al medio del campo a atender al bebé o ¿Cómo lo lo que sea. sentías eso? ¿Era algo distinto? ¿Era algo, Yo lo sentía como algo ameno, a mí no me pareció algo extraño, ¿sí? No sé. algo diferente? Un desafío Sí, también quizás. algo diferente. Tanto es así que empecé a atender tanto a niños, adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Y hasta empecé a atender animales, porque ¡Animales! yo nunca había atendido animales. Y Pará, acá, pará, Pablo. ¿Cómo es que llegás a atender un animal, el primero? el primero por una alumna, que empecé a dar cursos acá, ¿Sí? una alumna tenía un caballo.
Mira, Entonces me pregunta, porque el caballo tenía cataratas y no veía. sí, Entonces me decía, ¿vos lo podés atender al caballo? Le digo, bueno, nunca atendí, pero vamos a hacer el claro, intento, vamos a sí, ver. Y bueno, y así fue que lo empecé a atender a Gaspar, se llama el caballo. Y empecé a tratar las cataratas. Al principio es como que en medio no le gustaba, teníamos claro, que estar engañándolo con sí, comida. obvio. Pero después, de a poquito ya me empezó a tomar confianza de que no lo lastimaba ni nada. Y cada vez empezó a andar mejor, cada vez la catarata se le iba achicando. O sea que Y ahí le fuiste dio un una... poquito más allá con los animales también. Sí, después estuve en un momento viviendo al lado del Hotel Lomabola, ¿Sí? ¿sí? Y en el hotel, la que estaba encargada ahí tenía 5 perros más o menos, que andaban en el hotel ahí. Y 2 perritos eran viejitos. Mira, Una también que tenía cataratas que no veía y el otro que tenía problemas de cadera. Entonces, como la empecé a atender a ella, me preguntaban, ¿sí, no le puedes hacer algo a los animales? Le digo, bueno, vamos a probar con los animales. La perrita esta que estaba ciega, ciega por las sí, cataratas, ¿no? sí, sí, sí. No se movía mucho justamente por ese motivo, porque no veía bien. Entonces cuando la empecé a tratar, ¿sí? Empezó a ver, y empezó a mover No te y puedo andar, creer. cara de nada. Entonces decía ahí con el viejito, el que tenía problemas de caderas, no se podía levantar, lo tenían que ayudar para Mm, levantarse, después caminaba, sí, pero pero una hasta vez que que se se acomoda. acostaba no se podía levantar, y así estaba, ¿viste? El pobre viejito. Bueno, la cuestión es de que lo empezó a calmar y empezó a andar mejor de la cadera un poco, ¿sí? Y bueno, pero ya eran perritos viejitos ya. Sí. Bueno, pero era acompañar también El ese periodo proceso, de la calidad de vida y de no andar padeciendo, ¿no? sí, sí, Y sí, que vos sí, sí. puedas observar eso y la gente y el resultado, porque uno va con un problema, cada vez que te va a consultar porque tiene un problema. En general pasa de que la gente que me viene a ver es porque no encontró respuesta en ningún otro Ahí lado. está. Es como que fue a ver a este, O al sea, otro, ya al otro. se Son descartaron años. todo. Claro, fueron a ver un montón de gente y alguien se lo recomendó o Sí. escuchó o vio o lo que sea y viene a verme. Cuando ya pasaron mucho tiempo. ¿Sí? En general, las enfermedades crónicas, cuanto más tiempo pasa, es más difícil de sacarla y por ahí tarda más tiempo, o sea, en recuperarse. Pablo, quédate ahí. Compartimos tu historia de vida, cómo llegaste, Sí, cómo surgen, cómo influyen los sueños, cómo interpretarlos, cómo hacerles caso, porque a veces que no le damos lugar, que esto va para las personas, para los niños, para los adolescentes, para los animales y tiene que ver también con uno mismo. Nos vamos a ir a sí. una pausa, porque la verdad que todo lo que es la historia de vida es genial, y ahora, en un ratito, vamos a hablar un poquito de los beneficios, lo que hace la acupuntura y lo que estás haciendo también con las capacitaciones. ¿Te parece? Dale. Nosotros, quédate ahí, no te muevas que seguimos en nuestro valle. Bueno, y en esta historia de vida que la verdad hay mucho para contar, hay mucha emoción, hay muchas señales, hay muchas también circunstancias que acompañaron a Pablo a que hoy lo tengamos acá en el Valle de Tras la Sierra, acompañando a la gente en situaciones complicadas. Y hablamos de acupuntura, has viajado por un montón de lados, o sea, has aprendido muchísimo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y eso obviamente te va enriqueciendo, no solamente como terapeuta, sino también como persona, Pablo. Sí, 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 por supuesto. Es como que empezás a entender un montón de razones de la vida, ¿no? Te van cerrando cosas. Sí, y a veces empezás a entender cosas que son tan sencillas que no las creías que eran así. Y la verdad que cuando empezás a entender, te dejas de preocupar por Sí, otras cosas que eran tonterías. bien. Entonces, siempre la duda, porque uno siempre tiene dudas. Yo, por ejemplo, cuando lo veía a mi maestro, él hacía técnicas, yo dije, yo jamás voy a hacer eso, decía, ¿no? Claro, Eh, de, por ejemplo, técnicas que trabajaba con su chi, lo que es en medicina china, el chi es como el alito de vida, ¿no? Esa energía sí, vital, sí. ¿sí? Y bueno, el trabajar con su chi y, digamos, meterse
a ayudar a una persona con su chi. Que Bien, parece magia o parece de película de dibujitos, lo que sea. ¿Sí? bien. Pablo, cuando hablamos de acupuntura, ¿de qué estamos hablando? Es una técnica dentro de la medicina china. La medicina china, me decía mi maestro, que es como un elefante, ¿no? Entonces me decía que siempre me contaba la historia de que había 5 ciegos que querían conocer cómo era un elefante. Ah, mira, a ver. Y bueno, en un momento cuando pudieron llevarlos, los juntaron y dijeron, bueno, delante de ustedes está el elefante, ¿sí? Vayan a palparlo y verlo, ¿no? Entonces uno se agarró de la pata, otro de la cola, otro la panza, otro la oreja, otro la trompa, ¿no? Cuando terminan, ¿sí?, de palparlo y verlos, ¿sí?, a verlos en el Sí, sentido de con las manos, ¿no? de cómo lo percibían. Cómo lo percibían, entonces le preguntaron qué era para ellos un elefante. Bien. ¿Y ¿Sí? entonces? El que estaba en la pata le decía es como una columna, ¿sí? El que estaba en la cola como una cuerda, decía. Claro. ¿Sí? En el que estaba en la panza es como una pared, ¿sí? El que estaba en la oreja como una lona, decía, y el que estaba en la trompa como una manguera, Mira, ¿sí? Entonces, él decía, la medicina china es todo eso, y las técnicas son cada una de estas partes. Para poder entenderlo hay que conocer todo. bien. Qué importante, ¿eh? Qué ¿Sí? importante. Bueno, ¿y la acupuntura aplica para todos? ¿Para qué tipo de patología? ¿Para alguna dolencia? ¿Para qué aplica? Sí, en general para todo tipo de dolor. ¿Sí? Así sea crónico, sea local, sea lo que sea, por un Ujú. trauma, un golpe, etcétera, ¿sí? Pero sí, para todo tipo de patologías. Eh, Todas las enfermedades crónicas en general, ¿sí? De sentidos, que puede ser de visión, Sí, olfato, gusto, tacto, etcétera, ¿sí? bien. Problemas de piel. Mm. Mira, Y cada caso es particular, o sea, uno va, quizás uno habla de un diagnóstico y un tratamiento, un seguimiento, que eso después lo hablas con el paciente. sí, sí, sí. En general, depende de la cronicidad, es más o menos el tiempo que va a demorar en recuperarse, ¿sí? Eh, la experiencia te da esto de saber más o menos en cuánto tiempo puede andar un paciente recuperándose, porque también depende de la edad, no es lo mismo un chico de 20 y pico de años que alguien de 70, por Claro, ejemplo, claro, ¿sí? se La entiende. recuperación, por más que tenga el mismo problema, no va a ser la misma, Y en ¿sí? niños y en bebés también. En niños y en bebés, sí, también. Qué No se importante eso. usa acupuntura Claro. en los niños, se usa otra técnica que se llama moxibustión, es una técnica de termoterapia con Sí. calor, ¿sí? Y bueno, Pero que cumple con el mismo sí, porque efecto. se estimulan los puntos de Exacto. acupuntura. Desde otro lugar, o sea, se estimulan, pero desde otro, de otra Desde otra forma. manera, sí. De otra forma. Sí, sí, Qué sí. bueno eso. Bueno, me imagino que la gente hace muchas consultas, ¿no? Esto es complementario a un tratamiento médico que por ahí pueda tener, o cómo es? No es que sea complementario en sí, se puede usar como un tratamiento único, Individual, bien. ¿sí? Eso queda a También criterio se de la puede usar persona. como un complemento, ¿sí? Sí, Pero sí, 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 en general se puede utilizar. Es más, la medicina china, su origen es preventivo, no, bien, no es un origen para curar. Entonces, antiguamente lo que eran buenos médicos eran los que los pacientes no se les enfermaba. claro, ¿Sí? Nosotros no tenemos esa cultura de prevención, claro. entonces se utiliza más Bueno, para pues tratar, esto es ¿no? importante que hablas lo de la prevención. ¿Viste cuando hablamos de, nos hacemos un chequeo a ver cómo estamos? ¿Podemos a través de la acupuntura hacer un chequeo a ver qué es lo que hay que ajustar y demás? ¿Se puede hacer ese tipo de cosas o vas a algo puntual? Sí, sí, sí. ¿O vos te das cuenta o vas Yo hago observando? un diagnóstico, que ese diagnóstico me dice cómo está internamente esta persona, eh, dice un montón de cosas, ¿sí? El Hasta diagnóstico lo me que no dice, dice la persona, dice. sí, sí, sí. En el diagnóstico se utiliza el pulso, se utiliza la lengua, se utiliza el rostro, la Sí, oreja, etcétera, ¿sí? sí, También se palpa el abdomen. Mucho lo que hacía antiguamente el médico sí. antiguo, que ahora lo dejó de hacer, ¿no? Pero bueno, los chinos potenciaron ese diagnóstico y da mucha información. Bien. ¿Sí? Pablo, aparte de acupuntura, ¿qué haces? ¿Estás haciendo capacitaciones? Sí,
Hace bastante que no lo estaba haciendo, pero bueno, cuando vine acá di varias capacitaciones de Tuiná, que es un masaje chino, ¿sí? Que se hace en todo el cuerpo, y la diferencia de este masaje es que se hace con ropa, ¿sí? Y no necesitas cremas ni Nada, nada, mira. ¿sí? En ese sentido los chinos son muy de cuidar Al otro, sí. sí, al otro. Entonces, en general se hace todo con ropa, ¿sí? Y si tiene algo que está descubierto, se lo cubre. Se lo cubre. En general, ¿sí? Di Tuiná, di auriculoterapia, moxibustión, ventosas. Bueno, hay un montón de técnicas de las cuales uno puede aprender Claro. individualmente, más allá de no saber la medicina china en general, ¿no? Bien. No saber acupuntura. Bueno, pero esto es importante porque hay otras opciones, hay otros recursos. Como vos decís, hay gente que por ahí agotó todas las instancias y de repente no encuentra los resultados y quizás esta sería la opción y la posibilidad. Pablo, ¿dónde te encuentran aparte de acá de la ciudad de Villa Dolores? ¿Dónde también estás atendiendo? Contale a la gente. Estoy en La Paz. En La Paz. Sí, también la misma, porque el mismo año que empecé acá, Sí. en Dolores, que hace 7 años estoy acá, también estoy en La Paz, porque vivo allá. Bien. Sí. O sea, ¿Qué días estás ahí atendiendo? Estoy los miércoles en La Paz y los Bien. jueves en Villa Dolores. Bien. Redes, ¿cómo te pueden encontrar? Pueden encontrarme o en el WhatsApp, Sí. en el 3544-595937. ¿sí? Bien. Si no, si me buscan por Pablo Ledesma Medicina China, van a encontrar mi página, mi Face, Sí. el Instagram y demás. Bien. bueno, ¿Muchas sugerencias? ¿Hay gente te consulta? ¿Algunos tips? Sí, me consultan, sí. Algunas cosas las puse en las redes Sí. que son más comunes que se pueden dar, Sí. sencillas y muy efectivas. Sí. ¿Qué es lo más recurrente que has observado en esta zona? ¿Que te han consultado? Hay muchas cosas recurrentes acá. Una de ellas es también lo digestivo, como en Buenos Aires, de tener, por ejemplo, gastritis, sí, reflujo. ¿Esto tiene que ver con lo emocional también? Tiene que ver con hábitos y con lo emocional. Se combina eso. Se combina, pero Bien. más que nada con hábitos. Mira. Son hábitos que no sabemos que nos hacen mal. ¿Sí? Por ejemplo, que la comida principal sea la nocturna. ¿Sí? Claro, no debería ser así. No debería ser así. A la noche prácticamente no comer casi nada, quedarnos con hambre y preferir desayunar bien a la mañana. Así obtenemos bien mucha energía y demás. Claro, ¿Sí? el problema es que cuando uno se va a acostar, el cuerpo apaga todas las funciones. Y si tenemos comida en el estómago no la digiere hasta el otro día que te levantás. Entonces imagínate, no un día, muchos años de tu vida que hagas eso, el aparato digestivo va a empezar a funcionar bien. Mirá qué importante, bueno, no solamente el tema de los hábitos, la prevención, la vida saludable, el sedentarismo que también influye en un montón de cuestiones y quizás también el tomar conciencia de cuidarnos, ¿no? Yo digo que el cuerpo es envase no retornable y si no lo cuidamos nosotros, ¿quién no? Sí. Entonces tiene que ver también con eso, estar ahí conscientes de qué hacemos y cómo lo mantenemos. Porque muchas veces estamos una semanita y después seguimos como antes y volvemos con los primeros inconvenientes y con otros más después. Es que tenemos de chico la mirada de que somos indestructibles. Claro. ¿no? De que nos tiramos de tal lado, hacemos tal Las cosas les pasan al otro. Claro, y te lastimás y total puedes seguir. El problema es que esas fracturas o lo que tengas, después cuando sos grande te pasa factura el cuerpo. Claro. ¿sí? Y te empieza a doler o te empieza a molestar o Bien, hay mucho. Sí. Pablo, bueno, agradecerte este tiempo, agradecerte que compartas con nosotros tu historia, cómo llegás, porque seguramente hay personas que están viviendo una situación similar y por ahí no la pueden terminar de comprender y por ahí se pueden sentir identificados, el hecho de perseguir sus sueños, mira vos los sueños cómo influyen e interpretarlos e ir por ellos. Dicen que a los sueños, aparte de soñarlos, hay que acompañarlos, ¿eh? A veces cuesta, pero bueno, estar enfocados me parece que es lo primordial. Y después todo lo que tiene que ver con lo terapéutico y acompañar también, te tenemos acá en la zona, acá en el Valle de Tras la Sierra, así que estaría bueno quizás cada tanto dar alguna sugerencia, algunos tips, para que la gente sepa, para que la gente conozca y que empiece a tomar conciencia de cuidarse. ¿Qué te parece, Pablo? Quiera, sí. Gracias, un genio.
Pablo Ledesma, terapeuta, no solamente una historia de vida fascinante, con un montón de sueños, cosas que por ahí ni se imaginaba, sino también aplicando esta técnica, entre otras cosas, de la acupuntura, masajes, capacitaciones y mucho más. Nosotros nos encontramos enseguida y continuamos en nuestro valle.